Ok. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer versículo con el que empieza la Biblia. Dios, esta palabra que al español es traducida como Dios, viene del griego, les estoy escribiendo aquí, Elohim. Esta es una palabra hebrea, Elohim. Elohim da una connotación plural, ¿sí? Más adelante hay un versículo que apoya esto. Elohim es plural. Sabemos que en la creación participaron Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Ok? Por eso Elohim da esa connotación plural. Repito, de este versículo, la palabra que dice Dios en sus Biblias en español, la Biblia en hebreo está la palabra Elohim. Elohim es plural. Da a entender que participaron 3 personas en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los 3 participaron en la creación. Hay versículos en la Biblia que apoyan esto que acabo de decir. Empecemos por Génesis 1:26. Ok. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, otra vez aquí la palabra es Elohim. Otra vez Dios aquí en el hebreo es Elohim. Entonces dijo Dios, hagamos. Miren eso. Eso es plural. Si fuese uno hubiese dicho, haré al hombre a mi imagen. Pero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién está conversando Dios? ¿Y con quién está conversando acerca de la creación del hombre? ¿Sí? Es Dios quien creó al hombre y está conversando Dios con alguien, hagámoslo a nuestra imagen. Participaron los 3. Esta conversación fue entre los 3. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo estaban conversando y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Okay? Que el hombre se parezca a nosotros. Conforme a nuestra semejanza, que sea semejante a nosotros. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Miren que Dios le dio al hombre dominio y autoridad sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves en los cielos, sobre las bestias. Dios le dio autoridad al hombre sobre toda su creación. ¿Ok? Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Somos a imagen de Dios. Nos parecemos a Dios. ¿Ok? Aquí voy a escribir esto. Jesús en la creación. Estos versículos hablan de Jesús, la persona de Jesús, el Hijo de Dios, en la creación. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16. Porque en Él fueron creadas, miren esto, fueron creadas todas las cosas. Jesús en la creación. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, ¿sí? Todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra fue creado en Él, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este es Jesús en la creación, ¿sí ven? Hay otro versículo. Juan, voy a leer desde el 1:1. En el principio era el verbo,
Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? Comparto todo. Jesús. Jesús Jesús. es verbo, no Bien. sustantivo. Verbo no sustantivo. Ok. En el principio era el verbo. Ok. Jesús era en el principio. Y el verbo era con Dios, el Padre. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Desde el mismo inicio estaba Jesús con Dios. Y Jesús era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Wow, ahí está. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Jesús, nada existiría. Él es el creador. Así como lo es el Padre, así como lo es el Espíritu Santo. Entonces, ahí les mostré versículos de Jesús en la creación. Aquí voy a escribir el Espíritu Santo en la creación. Versículos que demuestran que el Espíritu Santo participó de la creación. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Yo uso la Reina Valera, ¿no? Durante todo este curso yo voy a usar la Reina Valera. Ustedes pueden utilizar otra versión, no hay ningún problema. Nada más les aviso, yo uso la Reina Valera, ¿ya? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estuvo el Espíritu de Dios presente en la creación. Ese es el segundo versículo de la Biblia. ¿Ok? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo presente en la creación. Este Juan 1:4 va acá arriba. Ok. Otro versículo que habla acerca del Espíritu Santo en la creación, Salmos 104:30. Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Por el Espíritu de Dios son creados, y por el Espíritu de Dios es renovado la faz de la tierra. El Espíritu Santo en la creación. Ok. Aquí voy a escribir de título: ¿por qué creó Dios la tierra? Aquí. Ok. ¿Por qué creó Dios la tierra? Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. ¿Ok? Jehová, el que creó los cielos, Dios, el que formó la tierra. El que la hizo y la compuso. No la creó en vano. ¿De qué estamos hablando? De la tierra. Dios no creó la tierra en vano. Para que fuese habitada, la creó. ¿Para qué creó Dios la tierra? ¿Están ahí? ¿Para qué creó Dios la tierra? Para que fuese habitada. Listo. La tierra tiene un propósito, para que fuese habitada. Yo soy Jehová y no hay otro. Ok. 3 principios de la creación. Isaías 45:12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Los 3 principios de la creación son: el cielo fue creado para ministrar y servir a la tierra. La tierra fue creada para ministrar y servir al hombre.
el hombre fue creado para ministrar y servir a Dios. Les voy a escribir eso aquí, ¿ya? El cielo fue creado para servir a la tierra. Pónganle para ministrar y servir. Ministrar y servir a la tierra. Hay versículos que apoyan eso, que acabo de decir. El cielo fue creado para ministrar y servir a la tierra. Génesis 1:14. Dijo luego Dios, Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Ok? Las lumbreras servían de señales para las estaciones, días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Para qué servían las lumbreras? Para alumbrar sobre la tierra. El cielo fue creado para ministrar y servir a la tierra. Y fue así. E hizo Dios, Elohim, las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Otra vez. Puso Dios estas lumbreras sobre la expansión de los cielos. ¿Con qué propósito? Para alumbrar sobre la tierra. El cielo fue creado para ministrar y servir a la tierra. Y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Muy bien. La tierra fue creada para ministrar y servir ¿a quién? Al hombre. ¿Escribí mal? Sí, la escribí mal. Ok. La tierra fue creada para ministrar y servir al hombre. ¿Dónde está eso? Leamos esto. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Aquí está. De la tierra nacía todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Para quién? Para el hombre. Dios creó la tierra para ministrar y servir al hombre. De la tierra nace todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. La tierra tiene el propósito de ministrar y servir al hombre. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Una relación recíproca, ¿no? El hombre guardaba y labraba la tierra. La tierra le daba al hombre alimento. Y esta de aquí. Aquí voy a escribir. ¿Y con qué propósito fue creado el hombre? El hombre fue creado para ministrar y servir ¿a quién? ¿Ok? Entonces repasemos. El cielo fue creado para ministrar y servir a la tierra. La tierra fue creada para ministrar y servir al hombre. El hombre fue creado para ministrar y servir a Dios. Todo tiene el propósito de darle gloria a Dios. Tengo estos versículos. Isaías 43:6. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. ¿Quién está hablando? Para gloria mía los he creado. Los formé y los hice.
Es Dios hablando. Él nos creó para su gloria. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. El hombre tiene el propósito de ser la imagen de Dios. Somos la imagen de Dios. ¿Cuál es el propósito de una imagen? Tenemos una imagen, digamos, de algún familiar, una foto, una fotografía, digamos, de nuestro hijo o nuestra hija chiquito. Cuando ustedes ven esa imagen, ¿de qué les recuerda? De la persona, ¿no es cierto? El propósito de las imágenes es reflejar a una persona. ¿Sí? Recordarnos de una persona. Ese es el propósito de alguna imagen, alguna fotografía. Nosotros somos imagen de Dios. Cuando la gente nos ve a nosotros, ¿de quién deberían acordarse? De nuestro creador. De nuestro creador. Deberíamos Nosotros, hacer ejemplo. exacto, nosotros reflejamos a Dios. Somos la imagen, la fotografía de Dios. Apuntamos hacia el creador. Nuestro propósito es ser imagen de Dios. Fuimos creados para darle gloria a Dios, para servir y ministrar a Dios. Somos imagen de Dios. Reflejamos quién es Él. ¿Ok? Entonces, el hombre fue creado para ministrar y servir a Dios. ¿Ok? Aquí voy a poner por título, hablemos un ratito de Adán y Eva. Personajes importantes en la historia de la creación. Voy a leer este versículo. Hablemos un poquito de las características de Adán y Eva. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Okay? Fuimos formados del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Eso es importante. Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Dios sopló en nuestra nariz aliento de vida. Su aliento. Noten eso. Él sopló su aliento. Su espíritu. Y por eso tenemos vida. Él lo sopló en nosotros. Él nos compartió de su naturaleza divina, su aliento. Está en nosotros. Aquí voy a escribir como característica. Somos seres espirituales. ¿Okay? Dios es espíritu. Los que han nacido del espíritu, espíritus son. Somos seres espirituales. Sigamos. Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Adán tenía inteligencia. ¿Okay? Adán tenía inteligencia. Para nombrar, imagínense, ni sabemos cuántos animales vivientes hay. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. El que les puso nombre es Adán. ¿Ya? Dios le dio la tarea de Adán de ponerles nombre. Recordemos que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Adán tenía la capacidad de nombrar tantos animales. Y además de eso, tenía inteligencia y libre albedrío. Dios lo creó con libre albedrío. Lo que Él quiso ponerles, ese es su nombre. ¿Ok? Características del hombre. Al menos antes de la caída.
En un momento ya llegamos a la caída, ¿ya? Somos seres espirituales. Adán tenía inteligencia y libre albedrío, igual nosotros. Sigamos. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Okay? A ver, aquí me salté un poco. Permítanme agarrar esto de acá. Ok. Quiero volver a mencionar este versículo que ya vimos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué es eso? El hombre tenía dominio y autoridad. Muy importante. Adán fue creado con dominio y autoridad. Dominio sobre toda la creación de Dios. Dios lo puso por cabeza, por encima de toda su creación. El hombre estaba encima, no debajo. ¿Ok? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Fuimos creados a imagen de Dios. El ser creado a imagen de Dios significa, tenía el carácter, la naturaleza y la mente de Dios. Ser creado a imagen de Dios, además de que nos parecemos a Dios, somos forma de Dios, también Adán se parecía a Dios en el carácter, la naturaleza y la mente de Dios. Todo eso involucra el ser creado a imagen de Dios. Adán se parecía a Dios, tanto física como mental, como espiritual, como emocionalmente. Era imagen de Dios. Tenía el carácter, la naturaleza y la mente de Dios. ¿Ok? Ok. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí voy a escribir. Adán debía guardar y atender el huerto. Ahí está clarito, ¿no? Dios lo puso a Adán para trabajar. ¿Podemos hacer preguntas Bueno, o después? dime tu pregunta. Si Adán tenía la mente de Dios, ¿por qué no sabía entre el bien y el mal todavía? No reconocía el bien y el mal. Es una buena pregunta. Dios creó al hombre, además de tener la imagen de Dios, la mente, el carácter de Dios. Adán tenía todo eso. Además de todo eso, también tenía libre albedrío. ¿Sí? Dios lo creó con libre albedrío. Dios no quería robots. Nos hubiera podido tranquilamente haber creado robots y hubiésemos obedecido sin preguntar, hubiésemos obedecido y todo sería feliz porque siempre obedeceríamos a Dios. Pero Dios, en su voluntad, ¿no? En su voluntad, Él nos creó con la capacidad de escoger. Él no quería robots, Él quería gente que lo iba a amar porque querían amarlo. ¿Sí? Él no quería robots. Él quería gente que lo iba a amar porque querían. Les nacía del corazón mismo el amarle, el obedecerle. Entonces, la caída del hombre fue, digamos, algo que se sabía. Dios creó todas las cosas sabiendo
que el ser humano no iba a obedecer. Desde el principio, él sabía eso. ¿Ok? La desobediencia de Adán no la agarró a Dios de sorpresa. Él sabía que Adán iba a desobedecer y que eso iba a causar la caída de toda la humanidad. ¿Con qué propósito Dios prácticamente permitió? Dios preparó el escenario y él permitió que Adán cayera. ¿Con qué propósito? ¿Alguien quiere inspirarse? ¿Con qué propósito haría Dios eso? Demostrar que es un Dios amable, un Dios generoso, Ahí un está. Dios igual que los ángeles también. Ellos no tuvieron su oportunidad como igual que nosotros. Ok. Y la respuesta que nos dio Jorge, listo, esa es la razón. Todo eso está escrito en el libro de Efesios. Les animaría a leer por lo menos el primer capítulo de Efesios. Fuimos predestinados en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que Él manifestara en nosotros la riqueza de su gracia. ¿Ok? Desde antes de la creación del mundo ya estaba escrito, ya Dios había decidido que el ser humano sería redimido por medio de Jesús. Él ya decidió, antes de que el hombre fuera creado, antes de que el hombre cayese, Dios ya decidió, mi hijo moriría en la cruz por ellos. La crucifixión del Cordero, que fue decidida desde antes de la fundación del mundo. Eso está en Pedro. ¿Ok? El Cordero que fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, al nosotros recibir la bondad de Dios manifestada en el sacrificio de su Hijo Jesús, eso es lo que Dios quería, que el ser humano le eligiese a Él. ¿Sí? Y por eso es que toda la historia de la creación, toda la historia de la caída del hombre, toda la historia de la redención del hombre, la caída y la redención, todo tenía el propósito de traerle gloria a Dios, de que nosotros, quienes nos decidimos por Dios, alabemos la gloria, la riqueza de su gracia, para la alabanza de su gracia, dice en Efesios. Fuimos redimidos para la alabanza de su gracia, de su amor, de su misericordia. Entonces, como les había dicho al inicio de la clase, casi al inicio, el hombre fue creado para ministrar y servir a Dios, para traerle gloria a Dios. Esa es la historia de todo. Ese es el propósito de todo. La gloria, la alabanza de Dios, de su gracia. ¿Ok? Incluyendo la caída del hombre, tiene el propósito de llevar hasta eso, de que el ser humano se decida por Dios, de que él tuviera una familia que le amara porque decidieron amarle. Ese es el propósito de todo. Y Jorge, ¿logré responder tu pregunta? Sí, pero ahí tengo otra. Dime. O sea que a la final somos robots de Dios. ¿Por qué? Fuimos creados para un propósito. O sea, Adán pecó. El faraón en Moisés le puso terco. Y hubo un Judas. Entonces las crearon para demostrar que Dios, su propósito. O sea, a la final somos robots también de Dios. No sé. Casi, todo lo que dijiste estaba bien. La última parte no. Dios no te obliga a hacer nada. Dios no te obliga a hacer nada. Judas traicionó a Jesús porque él decidió traicionar. El faraón se puso duro. Dice la Biblia que sí, Dios endureció al faraón. Pero al fin y al cabo es el faraón el que decidió, digamos, no, el contexto de la historia se refiere a cuando el faraón no dejó ir libre al pueblo de Israel.
cada uno somos responsables de nuestras acciones, ¿sí? Dios nos creó con libre albedrío. Yo sé que esto es un poco difícil conciliar. Tenemos libre albedrío, pero al mismo tiempo Dios ya sabía, prácticamente Dios ya sabía lo que íbamos a hacer con nuestro libre albedrío. Las dos cosas son verdad. Y son cosas que sí, de acuerdo. Son difíciles de conciliar, sobre todo cuando somos nuevitos, ¿ya? Pero en sí, mientras uno más lee la Biblia, mientras uno más la estudia, uno se va a topar con este tipo de paradojas, aparentemente paradojas, que el propósito es ir cambiando nuestra mentalidad poco a poco, ¿sí? Que cada vez más pensemos parecido como Dios piensa. La sabiduría de este mundo está corrompida. La sabiduría humana, animal, diabólica, todo eso está escrito en Santiago. Sabiduría humana, animal, diabólica. Es contraria a la sabiduría divina, que es lo que estamos adquiriendo poco a poco mediante el estudio de la Biblia. Sabiduría de lo alto. La revelación de los misterios de Dios. Al enseñarles la Biblia, les estoy prácticamente enseñando los misterios de Dios. Estas cosas que les estoy enseñando no se enseñan en la escuela, no se enseñan en el mundo, se enseñan solo en la iglesia. Que en la iglesia fuimos puestos maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, para la edificación de la iglesia, para crecer en el conocimiento de Cristo y así todos llegar a ser un varón maduro en Cristo. ¿Ok? Entonces, me desvié bastante. Regresando a lo que estaba. Sí, de acuerdo. Parece una paradoja. Sí, es verdad. Parece una paradoja. Mientras tú vayas creciendo en el conocimiento de la Biblia, mientras tú vayas adquiriendo el conocimiento de Dios y mientras se te vayan abriendo los ojos a los misterios, porque en verdad son misterios, el mundo no las entiende, a los misterios de Dios, mientras más vayas creciendo en Cristo, cada vez estos misterios, esta forma de pensar será más clara para ti. Es una forma de pensar que es contraria al mundo. El mundo tiene su sabiduría, Dios tiene la suya. El mundo no se pone de acuerdo con Dios. Es un hecho. ¿Ok? Mientras tú vayas creciendo en el conocimiento de la Biblia, cada vez vas a ir. Y yo oro por un espíritu de revelación, tal como oró Pablo. Pablo oró por un espíritu de revelación y de entendimiento de los misterios de Dios. ¿Sí? De acuerdo, no son cosas fáciles de conciliar. En la sabiduría humana no son fáciles de conciliar. Pero yo también tenía preguntas parecidas. Mientras más crecí en el estudio de la Biblia, mientras más crecí en mi relación con Dios, cada vez era más clara. ¿Ya? La mente de Dios cada vez es más clara mientras crecemos en Él. Entonces, para responder tu pregunta, al fin, eso como preámbulo, para responder a tu pregunta, sí, en efecto, tenemos libre albedrío y al mismo tiempo Dios endurece el corazón de algunas personas. Las dos son verdad. ¿Ok? Las dos están en la Biblia. Tenemos libre albedrío y Dios endureció el corazón del faraón. En el caso de Judas, estaba profetizado de que Judas haría eso. Judas eligió hacerlo y sin embargo se lo hizo ya profetizado. O sea, en el caso de la profecía de Judas era como para Dios demostrar de que es verdad. La Biblia es verdad. La Biblia profetizó cientos de años antes de que incluso antes de que Judas naciera, ya había profetizado. Por 30 monedas de plata entregó sangre inocente. Hasta con detalles de cuánto dinero recibió Judas. ¿Ya? ¿Con qué propósito fue profetizado? Con el propósito de demostrar esto es palabra de Dios. Dios puso profecías en la Biblia que ya se cumplieron con el propósito de demostrarle al mundo
esto no es cualquier libro. Yo lo escribí para demostrarles de que yo soy real. ¿Ok? Entonces, ya regresemos nomás a la clase. Traté en todo lo posible de responder bien a tu pregunta. No son preguntas fáciles de responder. Usé la Biblia en todo tiempo. Mi única oración es que vayamos creciendo en la mente de Dios. Es verdad, la sabiduría de Dios es contraria a la sabiduría de este mundo. Eso es verdad. ¿Okay? El mundo no puede entender las cosas espirituales, no hasta que abran su corazón a Cristo. ¿Ok? Jorge, ¿más o menos respondí a tu pregunta? Sí, más o menos, pero sigamos. Más o menos, sí. No son preguntas fáciles de responder. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguien quiere compartir? Un tema casi similar al de Jorge Luis. También a mí me corría y me sigue corriendo la incertidumbre del libre albedrío y de la cosa juzgada o dada ya por Dios. Un ejemplo, cuando Jesucristo le da la visión al ciego de nacimiento y alguien le pregunta por qué este señor paga tanto, ¿cuál sería su pecado? Y alguien le contesta y le dice, no, él fue creado o su misión fue para dar testimonio de la venida del Hijo de Dios. Ahí viene la pregunta de Jorge y la mía también. Fue un robot que tenía que cumplir su propósito. No pudo tener libre albedrío este señor cieguito. No pudo, no hubo la oportunidad. En este sentido me queda como una incertidumbre ante eso. Y si de pronto nosotros también estamos en eso, o yo estoy en eso, o puedo estar equivocado, ¿no? ¿Me equivoco o simplemente ya está mi propósito y tengo que ser solamente de rodillas ante el Creador? Más o menos así, y ya solamente un robot, ¿no? Gracias, Amir. Muchas gracias, Patricio. Muy parecido a la de Jorge Luis, en efecto. Verán, lo mismo, insisto en lo mismo. El libre albedrío es real. Está en la Biblia. ¿Ok? En el caso de que el que nació ciego, en efecto, nació ciego con el propósito de que el poder de Dios se manifestase en él, dando testimonio de que Jesús, en efecto, era el Hijo de Dios. ¿Ok? También es verdad lo que usted dice. Entonces, sí, es verdad, suceden cosas, eso sí es verdad, suceden cosas en este mundo que Dios tiene el control sobre ellas, eso es cierto. Él es soberano. Incluso sobre las cosas que son difíciles de aceptar. ¿Sí? Por ejemplo, el nacimiento de un hombre ciego. Dios tiene el poder sobre esas cosas y sin embargo sucede. Eso sí es verdad. ¿Ok? Y el hombre tenía un propósito. Había un propósito por el que nació ciego. Eso sí es verdad. Para que la gloria de Dios se manifestase en él. Entonces, son preguntas que todos nos hacemos. Yo también me he interesado por conocer la mente de Dios, que yo la reconozco, es más alta Amir, que mi mente. Sí. Mi guaguita quiere dar su punto de vista, pero está chiquitita todavía, no sé si estará bien. Ya, Hagámoslo. en mi opinión es, ¿no es cierto? Dios nos creó a cada uno con un propósito en esta tierra.
Y como el libre albedrío, entonces nosotros elegimos si hacemos el propósito de Dios o nos vamos por el pecado y, o sea, hacemos lo que nosotros queremos. Entonces ahí creo que sería el libre albedrío. No sé si estoy bien. Perfecto, perfecto. Ese Es es que el en este caso, por ejemplo, Judas no tuvo opción. Judas tuvo que traicionar a Jesús. No, sí tuvo opción. Entonces, pero a la final traicionó. Ya No, estaba escrito que iba a discúlpeme que ahí traicionar. intervenga un momentito. Sí. Sí, le tengo... Si quieres, ven a hablar en esto, no sé. Sí, lo que dice yo. Verás, Judas sí tenía opción. ¿Sí? A ver, aquí ok. estoy. Aquí estoy cerquita. Lo que acaba de decir, ¿tú eres Silvi o Angie? Angie, creo. Sí, creo que... Angie es. Angie. Ok, Angie. Lo que acabas de decir está muy bien. Es chiquitita, pero está muy bien. Hay una parte en la palabra del Señor que dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige. O sea, Dios nos da libre albedrío de elegir. No somos robots para nada. Ojalá y fuésemos robots, sería más fácil. ¿Sí? Pero no lo somos, ¿sí? Porque Dios dice en su palabra, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige, dice el Señor. ¿Y por qué Dios sabía todo eso? ¿Cuáles son las profecías? Porque Dios es Dios, Dios conoce todas las cosas. No es que Dios me agarró a Judas. Bueno, Judas, aquí, tú eres el que va a entregar a Jesús y te vas a morir y te vas a suicidar. ¿Ustedes creen que en la mente de Dios estaba que ese hombre se suicidara? Dios es un Dios de amor, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver a Dios, no con los ojos de Dios como un hombre o una mujer. O sea, no podemos pensar que Dios piensa como nosotros, ¿sí? Porque Dios es Dios y Él es eterno, soberano, no nos cabe en la cabeza. Imagínense si no nos cabe ni el tamaño de la tierra, no nos cabe ni el tamaño del pueblo en el que vivimos, no nos cabe ni el tamaño de la tierra. Imagínense, el universo entero no nos cabe todavía en la cabeza. ¿Y cómo nos va a entrar todo lo que es Dios en nuestra cabeza? ¿Sí? Dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. O sea, son muchísimo más grandes que entonces no nos entran muchas cosas, ¿sí? Entonces, tratar de poner a Dios en mis pensamientos es imposible, ¿sí? Tratar de pensar de que Dios actúa como yo pienso es imposible. O sea, no puedo decir yo, entonces Dios me controla o Dios es el culpable. Por ejemplo, esta es la cuestión que muchas personas que son ateas culpan a Dios de las cosas malas, ¿sí? Dicen, no, pero Dios es Dios y esto pasa y Dios tiene la culpa, ¿sí? Pero no entendemos en nuestra cabeza que algo que les enseñó mi esposo en este momento sobre Adán y Eva, dice la palabra que Dios le dio a Adán autoridad y le dijo que señorease sobre la tierra, ¿sí? Dios le dio autoridad al hombre para gobernar la tierra, ¿sí? No fue que Dios, bueno, Adán, ahí estás tú, yo voy a hacer que se muera qué sé yo, el chanchito para que tú te lo comas, y bueno, yo soy el que va a estar aquí, voy a limpiar aquí el patio de tu casa. No. Dios creó la tierra y puso al hombre y le dijo, aquí te he puesto para que tú señorees sobre la tierra, sobre las bestias, sobre todo lo que se mueve, aún sobre las plantas tenemos autoridad. Por eso Dios nos ha puesto palabra para bendecir, y lo que sale de nuestra boca bendice o maldice la creación que Dios nos ha puesto a gobernar, ¿sí? Entonces, decir que somos robots, no lo somos. Judas no fue un robot. No, pero ¿por qué se había profetizado? Él nació así porque Dios quiso que así fuese. Cuando se profetiza algo, es porque Dios ya lo vio que sucedió, ¿sí? No fue porque Dios dijo, este van a hacer para esto, este van a hacer para lo otro, y así, y somos unos robots. No. Es porque Él lo vio, porque Dios conoce el corazón del ser humano, ¿sí? Dios conoce el corazón de nosotros. Y Él sabe, lo pongo aquí y ahí va, y va derechito a hacerlo mal. O sea, Él conoce nuestro corazón. No es que Él nos manda, vaya Judas, entregue a Jesús. No.
Dios conocía el corazón de Judas, que Judas en realidad no creía que Jesús era el Mesías, porque si Judas hubiese creído que Jesucristo era el Mesías, él no lo hubiese entregado. Pero Judas vio que perdió el tiempo con Jesús y que no tenía dinero. Entonces su corazón estaba ¿en dónde? En el dinero. Y Dios lo sabía. El Señor lo sabía. ¿Sí? El Señor lo sabía. Pero no fue que Dios lo puso para eso. Igual con el ciego. No fue que Dios dijo, que nazca ciego para yo hacerle el milagro. El mismo Señor Jesús dice, porque la gente, este es ciego porque es pecador. Y el mismo Señor Jesús más bien lo lavó. O sea, más bien lo defendió. Y dijo, no. Él no nació ciego por ser pecador, porque en todo caso toditos saldríamos deformes, porque todos somos pecadores, ¿sí? Y el Señor dice, no, sino que para que la gloria de Dios sea revelada en Él, en este tiempo. Entonces, aún la gente que nace con defecto, aún la gente que hoy día pasa por situaciones, es una oportunidad para Dios mostrar su gloria. Mas no es que Dios dijo, yo quiero que este sea cojo, yo quiero que él sea ciego, yo quiero que él sea manco. No. Porque aún las enfermedades en nuestros cuerpos resulta que por causa del pecado, ¿sí? Por causa del pecado que nacieron enfermedades. Si usted se va a lo científico, todas esas cosas, hay cosas que son hereditarias, ¿sí? Y vienen por maldiciones, que eso lo vieron ustedes en el encuentro. No sé si se acuerdan eso de las maldiciones generacionales y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, son cosas de las que Cristo mismo quiere libertarnos. Pero no como robots, porque ojalá fuésemos robots, ¿sí? A veces el robot que uno le dice, Señor, ¿por qué no nos hiciste como los robots? Y todo decir amén, amén, sí, Señor. Pero no, Dios es ese Padre que nos ama. Es como un papá, ¿sí? Yo sé que mi hijo, mi bebé hoy está cumpliendo 9 meses. Yo sé que mi hijo, yo lo amo con todo mi corazón, lo amo. Pero yo no puedo, lo pongo en el suelo, él se lanza, él se golpea, qué sé yo, y trato de evitar eso, trato de evitarlo. Pero como madre, no puedo controlar todas las acciones de mi hijo, ¿sí? Y hace cosas que a mí no me gustan, llora y a veces por cosas que no debe llorar, pero lo hace, pero yo lo sigo amando, ¿sí? Y lo sigo guiando, lo sigo instruyendo, pero no es un robotcito mío, ¿sí? No es un robotcito mío, sino que él va desarrollando su propia personalidad y yo lo voy instruyendo. Y yo creo que Dios es más, el Padre amoroso, el mejor Padre del mundo, que Él conoce nuestras debilidades, sabe cómo somos, pero Él nos ama, nos abraza, nos bendice, nos rescata. Y no tiene ese, o sea, no sé si me explico, los que son padres, cuando sus hijos hacen algo malo, dejan de ser sus hijos. No, ¿verdad? No dejan de ser hijos. ¿Los dejamos de amar? No los dejamos de amar. Los seguimos amando, pero con ganas de meterle un pellizco. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, o sea, me gustaría y le pido al Señor que nos ayude en este aspecto, que nos ayude a verlo a Él, no con nuestra mente, no pensando como seríamos nosotros, porque a veces nosotros creemos que somos más buenos que Dios. Si yo fuese Dios, yo haría esto. Y no es así. Porque si fuésemos Dios, ya estaría muerto medio mundo. ¿Sí? Sí. Ya con solo mirar, aquel hizo tal cosa, uy, que se muera. Aquel es que se muera. ¿Me explico? ¿Sí? Debemos pedirle al Señor que nos ayude a entenderlo, a conocerlo, a recibir quién Él es, porque por eso es Dios, porque es tan grande, o sea, y es más grande que todos nosotros, y poder recibir ese entendimiento, pero jamás de creer que Dios es el que hace el mal, Dios es el que hace que la gente haga lo malo. No, nosotros no necesitamos a veces ni del diablo para hacer lo malo. La maldad es como que estuviese pegada allí en el corazón. Así que, no sé, Jorgito, no sé, a todos mis hermanos que estaban comentando esto, orémosle al Señor y pidámosle que nos haga ver más allá de lo que nosotros entendemos. Que nos ayude a ver más allá de lo que pensamos o decimos. Y que nos ayude a ver con sus ojos,
aún las cosas que creemos que son malas y que no deberían haber sido así como son. Poder decir cuál es el propósito de estas cosas. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué un papá permite que su hijo se caiga para que aprenda a caminar? Qué malo ese papá. Deja que se caiga el hijo. No. O cuando usted va a aprender a manejar bicicleta, usted agarra la bicicleta y de una sale. No. Uno para aprender a manejar bicicleta se lleva sus golpes. ¿Sí? Y ahí vamos aprendiendo poco a poco. Así mismo la vida y la vida en Cristo. O sea, no va a ser algo perfecto, pero ¿por qué me pasó esto si yo soy hijo de Dios? O sea, Dios dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, dice el Señor. O sea, vamos a pasar aflicciones, pero Dios es el que nos sostiene. Por malos, no, porque la vida es así. Porque en la vida pasamos por cosas buenas y pasamos por cosas malas, ¿sí? Y así vamos aprendiendo poco a poco y vamos desarrollando ese libre albedrío que Dios nos dio de creer y de aceptar, o de escoger la vida o de escoger la muerte. O de escoger decir, Señor, yo me rindo a tu voluntad y te pido guíame a hacer lo bueno, yo elijo la vida. O la muerte, no creo en esto, tú tienes la culpa de todo lo malo que me pasa y me voy de aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta ahí lo dejo porque ya se me... Amén por el poder de las mujeres. Ok, es difícil, yo estoy de acuerdo, es difícil conciliar estas cosas, sí lo es, ¿ok? Son cosas que no entendemos, de acuerdo, sí, son cosas más allá de nuestra capacidad de comprender. Son cosas difíciles de responder, sí lo son difíciles de responder, ¿ok? Imagínense, son cosas que se han preguntado desde que el hombre existe, ¿ya? Desde que el hombre existe hay este conflicto de si Dios está en control de todas las cosas, entonces Él también está en control mío. Eso existe desde siempre, ¿ya? Esa pregunta. Son difíciles, es que son difíciles de responder, ¿de acuerdo? Yo les quiero pedir, evitemos llegar a conclusiones tan rápidamente, ¿ya? Démosle la oportunidad a Dios, seamos moldeables, no lleguemos a una conclusión y decir Dios es así y es así y es así. Evitemos eso, esa es la tendencia humana natural, pero para ir tras Dios y tratar de entender quién es Él, ustedes van a ser transformados casi que todos los días, porque todos los días algo que ustedes pensaban que era así, resulta que no es así. Si es que se dejan ser moldeados. ¿Ya? Entonces, les doy la razón al decir que esos son asuntos difíciles, sí lo son. Más o menos la respuesta correcta es de que sí tenemos libre albedrío. Judas sí tenía libre albedrío y al mismo tiempo Dios ya sabía lo que él iba a hacer con su libre albedrío. Las dos son verdad. ¿Ok? No es fácil de conciliar, pero con la ayuda de Dios y si tenemos un corazón enseñable, un corazón interesado en profundizar cada vez más en su palabra, sé que lo vamos a lograr. Sé que la meta es llegar a tener lo que se dice unidos en la fe, en una misma mente, en la mente de Cristo, ¿sí? Lo cual logramos todos unidos en amor, hablando la verdad en amor, todos lograremos llegar a crecer en ese varón perfecto, ¿ok? Unos unidos a otros, ayudándonos unos a otros, todos lograremos crecer en ese varón perfecto. Es un proceso, es un proceso. Y respecto a esa pregunta, pues espero que hayamos logrado responderla de la mejor forma posible. No es fácil, una vez más repito, y solamente démosle la oportunidad a Dios a seguir creciendo en Él. Yo alguna vez también pensaba, yo fui creado para el mal,
Sí, yo creo que todos pasamos por eso. ¿Acaso Dios me creó a mí para el mal? Yo también tuve esas preguntas alguna vez. Pero seguí creciendo y me di cuenta que es verdad, de que Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios que desea el bien y nada más que el bien para nosotros. A veces suceden cosas malas, también es verdad. No es porque Dios es malo. ¿Okay? Son cosas difíciles de conciliar, pero que son verdad, tal como les estoy diciendo. Yo les animo a darle a Dios la oportunidad a seguir creciendo en Él. Y voy a orar para que Dios nos dé un espíritu de revelación y de entendimiento. Quiero mostrarles que eso está en la Biblia. Pablo oró para que el pueblo tuviese revelación y entendimiento. Les voy a compartir. Ok. Ok. Entonces, aquí está, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa es mi oración por ustedes. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé a ustedes un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Recuerden, estas son cosas profundas. Estos son misterios de Dios. ¿Ok? Y el que las escudriña es el que ha de encontrar. El que permanece ahí buscando, escudriñando. Él es el que ha de encontrar y ha de entender la mente de Dios. Pero estas cosas solo se pueden recibir por revelación. Es Dios mismo quien tiene que abrirte los ojos para que logres entenderlo. ¡Wow! No son cosas fáciles, son misterios, ¿ok? Las cuales requieren revelación divina. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Todos hemos sido llamados a una esperanza. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Pablo oró para que nosotros lográsemos entender todas estas cosas y lográsemos conocerle a Él, en el conocimiento de Él. ¿Ok? Les había dicho que estas clases iban a durar máximo unas 2 horas. Están conmigo 20 minutos más. Voy a terminar rapidísimo el primer tema, ¿ya? Ok. Entonces el hombre fue puesto en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le dio la opción, ¿no? Clarito. Le dio la opción. A ver. Entonces, segunda Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco come. Adán debía guardar y atender el huerto. Fuimos puestos para trabajar. El trabajo dignifica al hombre. ¿Ok? Entonces, eso. Aquí habla acerca de la caída de Génesis 3, la caída de Adán y Eva. Fue Eva la que fue engañada, pero Adán tuvo la opción de escoger, ¿ya? Eso está en 1 Timoteo 2:14, les muestro. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, ¿ok? La mujer fue engañada por el diablo, pero Adán no fue engañado. Él tuvo la opción de seguirla a su mujer o de seguirla a Dios. De acuerdo, Dios desde siempre supo que Adán iba a caer. Eso sí, él sabía. Y sin embargo, Adán tenía libre albedrío. También es cierto.
Las dos son ciertas, ¿ok? El pecado produce separación, produjo la separación entre el hombre y Dios. Aquí les voy a hablar acerca de los resultados del pecado. Santiago 1:14. Esto significa Santiago, ¿ya? Está en inglés. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El resultado del pecado es la muerte. El pecado produce muerte, ¿ok? Hablemos de 3 tipos de muertes. Voy a escribirles aquí. Hay una muerte espiritual que vendría a ser la separación del espíritu del hombre del espíritu de Dios. ¿Ok? Esa es la muerte espiritual. Separación del espíritu del hombre del espíritu de Dios. Eso sucedió enseguida tan pronto como Adán y Eva cayeron. Y la comunión con la que ellos fueron creados se perdió. Eso es la muerte espiritual. Hay una muerte física. La muerte física también entró por causa del pecado. La muerte física la voy a definir así: separación del espíritu y el alma del cuerpo físico. ¿Ok? Esa es la muerte física. La separación del espíritu y el alma del cuerpo físico. Esto sucede en el momento en que morimos. Separación del espíritu y el alma del cuerpo físico. Esa se llama la muerte física. También entró por causa del pecado. Y la última se llama segunda muerte. Segunda muerte la voy a definir: separación eterna de Dios. La segunda muerte es la separación eterna de Dios, que igual existe por causa del pecado. ¿Ok? De acuerdo, todo esto existe porque Dios decidió que así fuese desde el principio. Una vez más, son misterios que escapan la capacidad humana de entender. Son misterios de Dios. ¿De acuerdo? Ok, ahí están los 3 tipos de muertes: muerte espiritual, muerte física, segunda muerte. Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, miren, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado ha hecho división entre nosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. ¿Ok? Estoy hablando de los resultados del pecado. ¿Ok? Ahorita justamente voy a ponerle el título a esto: resultados del pecado. Como primer resultado del pecado voy a escribir bueno, lo voy a escribir aquí, ¿ya? El hombre perdió, esos son los resultados del pecado. El hombre perdió su posición ante Dios. ¿Ok? Voy a escribir: la relación, unión, se rompió por causa del pecado. La relación, unión, se rompió. La comunión también se rompió, se interrumpió. ¿Ok? La comunión que teníamos con Dios se interrumpió por causa del pecado.
el hombre perdió el conocimiento basado en la palabra de Dios y adquirió conocimiento basado en la experiencia. Perdimos la mente de Cristo y empezamos a razonar en base a nuestra propia vida, razonar nuestros propios pensamientos. Todo eso resultado de la caída de Adán y Eva. El hombre adquirió un sentimiento de culpa, ¿ok? Y comenzó a operar en temor. Todo esto como resultado del pecado. El hombre adquirió un sentimiento de culpa y comenzó a operar en temor. ¿Dónde estás tú, Adán? Me escondí porque tuve miedo, le dice Adán. Porque estaba desnudo, vergüenza y temor. ¿Ok? Perdió su dominio y autoridad sobre la tierra, la cual pasó a Satanás. Ya, ese es otro resultado del pecado. El hombre perdió su dominio y autoridad sobre la tierra, ¿sí? Cuando vimos Génesis 1, y Dios lo puso a señorear sobre todos los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, los animales de la tierra. Dios lo puso sobre todo, pero el ser humano lo perdió cuando cayó en pecado. Y esta autoridad pasó a Satanás. Hay un versículo que apoya esto. Se los voy a copiar aquí. ¿Ya? Perdió su dominio y autoridad, la cual pasó a Satanás. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo. Miren con qué nombre le asigna al enemigo. El Dios de este siglo. Él tiene dominio y autoridad sobre este siglo. Y él cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ok? Entonces, la autoridad y dominio que el hombre tenía pasó a Satanás por causa del pecado. Es otro de los resultados del pecado. Esta era separación de Dios, ¿ya vieron? ¿Ok? Y la última que les quiero compartir está en Romanos 5:12. Con esto terminamos la noche. La muerte pasó a toda la humanidad. Es otro de los resultados del pecado. Y de lectura, Romanos 5, del 12 al 14. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿ok? Por el pecado entró la muerte. Por el pecado entró la muerte. Antes no había muerte, ¿ok? La muerte apareció por causa del pecado. Aquí está, el pecado entró por la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿ok? La muerte es un resultado del pecado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, ¿ok? Siempre hubo pecado, es lo que está diciendo ahí. Incluso antes de que Dios diese la ley, que fue en los tiempos de Moisés, incluso antes de eso, ya había pecado, ¿ok? Todavía no se inculpaba el pecado porque no había ley, pero a pecado como tal ya había. No obstante, a pesar de que no había ley, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Menciona a Moisés porque la ley recién fue introducida cuando vino Moisés. Pero incluso desde antes de que viniese la ley, ya había muerte. La muerte ya reinó desde Adán. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Okay? Entonces la muerte reinó por causa del pecado de Adán. Es todo lo que está diciendo esto de aquí. ¿Listo? ¿Ya copiaron los resultados del pecado? Ok. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes este primer nivel.
Voy a pasarles a cada grupo el tema de exposición y el material para que desde ya se vayan organizando como grupo, cómo van a exponer, tal como lo hice yo hoy día. ¿Ok? Ustedes prácticamente son los que van a enseñar ese tema, el que yo les asigno. Y esa es una nota. El tiempo de cada exposición, por lo menos 20 minutos, de 20 minutos para arriba. Todo el grupo, ¿no? Entonces, si es que el grupo está conformado por 4 personas, cada persona más o menos unos 5 minutos. Puro tienen que analizar los versículos que les toca a cada uno. Hay un montón de versículos para que analicen. Entonces, ustedes van a ver, los 5 minutos pasan volando. Tranquilos que yo califico con corazón de padre, ¿ya? Pero listo, eso. Oro por ustedes, Dios les guarde, Dios les bendiga, Dios les dé espíritu de revelación, porque entender los misterios de Dios requiere revelación divina, y que todos sigamos creciendo, unidos en amor y fe, sigamos creciendo a la estatura del varón perfecto, ¿ok? Gracias, Señor Dios Padre, por los estudiantes que asistieron esta noche. Señor, yo oro por ellos, yo oro por revelación en sus mentes, espíritu y revelación de entendimiento para entender tus misterios, Señor, que son profundos, que no son para el mundo no los entiende, pero tú has prometido que tú nos ayudarías a nosotros a entenderlos, si es que lo buscamos, si buscamos y escudriñamos los misterios de Dios, tú prometiste que nos ayudarías a entenderlos. Yo te pido esto por este grupo, Señor Dios Padre. Espíritu de revelación y de entendimiento de quién eres tú y de quién son ellos en ti. Te pido esto en nombre de Cristo Jesús. Toda honra, toda gloria a tu santo nombre por siempre, Señor. Te alabamos, te bendecimos por siempre. Que esta semana sea bendecida. La bendigo en tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bendiciones. Chao. Muy buena la clase. Gracias, muchachos. Y sigan preguntando, que eso es buenísimo. Yo disfruto las preguntas. Las preguntas hacen que la clase sea más dinámica y así me doy cuenta de que están ¿cuál es la palabra? Implicados, están metidos en el estudio. Así me doy cuenta de que están involucrados. Esa es la palabra, de que están involucrados. Entonces sí, siempre las preguntas son bienvenidas. Yo disfruto las clases en las que hay preguntas. Hace que la clase sea más activa. Y sé que eso también les despierta a ustedes. Entonces, Dios les bendiga. Que estén bien, te cuidan, nos vemos. Gracias, una buena noche. Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones.